las clases. Entonces, como ya dijimos, estamos revisando la mucosa yugal eh, como tercer elemento. Ya nosotros hemos revisado el labio y hemos revisado lo que ha sido el revestimiento mucoso interno o la exploración de la mucosa labial y nos tocaría la exploración de la mucosa yugal o de las mejillas. Pongo esta diapositiva porque no se olviden que este es el orden de revisión. Este es el orden de revisión de mucosa. No tienen que confundirse la mucosa con la encía, dijimos, ¿no? Es otro elemento, es otra semiología y se lo revisa en otro momento, lo que es la encía. Entonces, fíjense, hemos realizado la exploración de los labios, de todas las partes también que tienen los labios y de las patologías que tal vez pudieran presentarse. En la mucosa yugal lo propio, hemos revisado y hemos dado sus patologías que pudieran presentarse. Ahora estamos en la exploración de la mucosa yugal o de las mejillas o de los carrillos que llamamos, ¿no? Entonces, ese es el elemento que estamos revisando. Después haremos la exploración de la mucosa gingival o de los rebordes alveolares, exploración del piso de boca, exploración de la mucosa del paladar blando duro y istmo de las fauces y exploración de la lengua como último elemento, ¿ya? Muy bien, entonces iremos a lo que ya nos tocaba, ¿no? Ya hemos avanzado todo esto, ya hemos avanzado esto, perdón. Muy bien, entonces fíjense, el tercer elemento, la exploración de la mucosa yugal o de las mejillas o de los carrillos, es toda aquella cobertura lateral que presenta la cavidad bucal, ¿no? Son las partes laterales de la cavidad bucal. Y nosotros podemos hacerlo con la ayuda de los dedos, ¿no? Un dedo superior y un dedo inferior, y poder ver toda la parte de mucosa hasta el fondo del surco vestibular. Para que no haya error en la revisión, las dividimos en dos partes. Una mucosa yugal anterior o retrocomisural, que es esta, que como dijimos puede presentar sus patologías, y una mucosa yugal posterior o mucosa donde va a encontrarse algunos elementos que ya lo hemos descrito anteriormente, como lo vamos a hacer recuerdo. En este momento usted ya tiene que poner en juego todo lo que ha aprendido en anteriores temas, ¿no? Especialmente la palpación. Hemos hablado nosotros de los conductos, por ejemplo, este conducto, el conducto de Stenum o de Stenzel, que lo podemos palpar, que generalmente puede tener algunas lesiones, como es las paperas, dijimos, la parotiditis, que puede causar inconvenientes al paciente. Generalmente se presenta en niños, lo dijimos, y puede supurar tal vez algo de materia purulenta, ¿no? En las paperas. Tiene una predisposición por niños en la pubertad, tiene predisposición también de atacar a la glándula parótida, ¿no? A la glándula parótida. Entonces, es por eso que podemos revisar esta zona, ¿no? Tenemos que tener mucho cuidado con las paperas porque puede causar alteraciones, no solamente a nivel de las paperas, sino también a nivel de las gónadas, ¿no? De los testículos y causar inflamación, ¿no? Orquitis se llama aquello. Entonces, fíjense, es por eso que tenemos que advertir a nuestros pacientes. Tenemos aquí, por ejemplo, la bola adiposa de Bichat en esta zona, el músculo macetero y una línea, ¿no? Que dijimos aquí que se llamaba alba bucales. En esta zona podemos encontrar muchas glándulas salivales accesorias y podemos encontrar también lo que se llaman los gránulos o los tubérculos de Fordyce, ¿no? De Fordyce, gránulos de Fordyce, que son glándulas salivales ectópicas, perdón, sebáceas ectópicas. Muy bien, así lo hacemos. Estamos explorando la mucosa yugal. No tenemos que encontrar ninguna irregularidad. Usted puede hacerlo con ambas, con una mano y otra mano, con dos espejos, como aquí lo indicamos, con un abreboca, un espejo, con dos abrebocas. Depende de lo que le resulte más cómodo poder hacerlo. Muy bien, una vez terminado el tercer paso de revisión, vamos a la revisión de la mucosa yugal, gingival o de los rebordes alveolares.
Nuevamente recordarles que la mucosa yugal o gingival se encuentra a partir de lo que es el surco mucogingival hacia arriba, ¿no ve? No vamos a revisar encía. En este momento no quiero que piensen que voy a revisar encía, no, pues no voy a revisar, porque es el tercer elemento semiológico de revisar. Después de explorar los dientes, recién voy a ir a las encías. Entonces tengo tiempo todavía. Fíjense, esta es la mucosa que voy a revisar. Generalmente tiene un color pues rojo pálido también, tal como es la encía, donde se va a presentar la presencia de frenillos, la presencia de una zona húmeda, la presencia de bridas. Generalmente cuando el paciente es desdentado nos va a venir así. Y aquí no va a tener encías del paciente, dijimos, ¿no ve? Ya no va a tener encías, ¿qué va a tener? Rebordes alveolares. Estos rebordes alveolares también es una mucosa dura que soporta la masticación. Es por eso que aquí nosotros colocamos las prótesis removibles, que son las más populares, ¿no? Las prótesis removibles que se llaman prótesis removibles llamadas bone wheel, ¿no? El juego de superior e inferior bone wheel. Eso es lo que necesita el paciente. Tenemos que ver su regularidad, que no existe algún elemento filo, que no existe alguna zona muy puntiaguda que le puede causar problemas cuando usted realice su prótesis. Es por eso que cuando se hace extracciones de las piezas dentarias para que el paciente utilice prótesis, lo que se hace es la regularización de los bordes, ¿no ve? Regularización de los huesos. ¿Por qué queremos que no haya pues bordes filos? Porque si usted, digamos, saca la pieza y no hace la regularización de los bordes, va a pasar muchos años, no años, pero meses y meses para que esto se pierda y se vuelva romo. Y lo que queremos es que el paciente de una vez utilice prótesis, ¿no? Es por eso que cortamos los huesitos y los costuramos y queda así regular, ¿no? Para que el paciente soporte su prótesis. También acá usted puede ofrecerle implantes, ¿no? Al paciente. Pero el problema de los implantes es lo económico, ¿no? Eso es lo que veo, la parte económica, porque resulta muy caro para muchos pacientes y bueno, deciden ya, bueno, ni modo, prótesis removibles, ¿no ve? Que se utilizan. Hemos hablado que es muy importante ver que existen diferentes tipos de pacientes y diferentes niveles de posibilidades de desdentamiento, ¿no ve? A esto se llama la clasificación de Kennedy. Seguramente ustedes en prótesis van a poder revisar todo aquello. No van a poder revisar y tenemos pues varias alternativas de pacientes. Pueden ser pacientes clase 1 de Kennedy, desdentado bilateral, clase 2 de Kennedy, desdentado unilateral, clase 3, 4 de Kennedy, desdentado bilateral, pero con una pieza dentaria y desdentado anterior. Lo que más vemos es esto, ¿no? Lo que más vemos es esto. Los pacientes, como pueden, tratan de sostener los dientes de adelante por la estética, pero atrás han perdido muchos dientes. Y ellos, bueno, están comiendo con los de adelante, haciendo todo, ¿no? No hay que juzgar al paciente porque hay pacientes que tienen miedo de ir al dentista o hay pacientes también que por factores económicos no vienen, ¿no ve? Porque ya las prótesis no son cubiertas por los seguros ni nada de eso, ¿no? Y hay que pagarlas, ¿no? Y bueno, fíjense cómo puede venir el paciente. Siempre cuando hagamos extracciones, tratemos de que el hueso quede regular. Y que tampoco quede un hueso así reabsorbido, ¿no? Aquí me va a decir el doctor, quiero un implante, me va a causar mucho problema, no voy a colocar un implante, porque tiene una pérdida ósea bastante elevada, tanto en longitud, ¿no? Como en espesor. Entonces es un problema. Posiblemente haya tenido algún tumor, algún accidente, algo aquel paciente, porque no solamente ha perdido hueso, de dientes, sino hueso más. Entonces hay técnicas para poder extraer los dientes y hacer de que el hueso se conserve, ¿no? Es unas técnicas que se utilizan para que el hueso no se reabsorba mucho y podamos colocar implantes. Entonces, todo eso tenemos que indicar al paciente, ¿no? Ustedes llevan materias que les ayudan a poder educar al paciente, y es muy bueno educar al paciente. El paciente tiene que saber realmente, ¿no? Es difícil poder hacer tratamientos en pacientes con rebordes muy pequeños. Es muy difícil, es un reto para nosotros. Entonces siempre tenemos que decirle que se cuide. La prevención es mucho mejor que la curación siempre. Y también nos da harto trabajo, ¿no? No piensen
la mentalidad que tenían los otros odontólogos del pasado, ¿no? Extraer porque tenías que utilizar prótesis, ¿no? Ahora no es así. Cada diente tiene un valor muy alto, ¿no? Para poder conservarlo. Fíjense, eso es a lo que me refiero. Esta es la mucosa yugal o la mucosa de los rebordes alveolares cuando se pierde. Desde el surco mucogingival, esto es encía. Esto es encía. Aquí ya vamos a tener la oportunidad de ver encía en su momento determinado, ¿no ve? Muy bien, este es de un niño, por ejemplo, lo mismo del niño, ¿no? Los niños casi no pierden dientes. Cuando hay mucho descuido de los padres, sí, ¿no? Posiblemente porque no los llevan al dentista, no les cepillan sus dientes, o tienen la mentalidad que los dientes van a cambiar, dicen, no, eso hay que cambiar, no esa mentalidad. Como ustedes dicen, ya les he dicho, ustedes saben ya aquello, ¿no? Eso el término de que van a cambiar no está bien porque son conservadores de espacio, levantadores de espacio, favorecen la masticación importante de los dientes. Muy bien, también esto es importante determinar a nivel de la mucosa yugal y a nivel de las encías tenemos estas manchas melánicas que han debido ver en algunos pacientes, ¿no? Tal vez ustedes lo tienen, ¿no? Tendrían que fijarse. Es un factor racial, ¿no? Por raza se tienen estas manchas melánicas. No es patológico, pero algunas veces resulta antiestético cuando el paciente tiene una sonrisa gingival. Ya en los anteriores temas hemos hablado de la línea de la sonrisa, ¿no? Lo que tanto tratan de buscar los odontólogos. Tratamos de buscar la línea de la sonrisa porque te da una belleza en los dientes. Entonces, esto va a causar problemas, ¿no? Porque se ve algunas veces estas manchas que en muchos pacientes no es nada bueno, ¿no ve? Muy bien. Fíjense que podemos encontrar a nivel de los rebordes, abscesos. Podemos encontrar algunas manchas provocadas por amalgama. ¿Conocen la amalgama? Esta es una mancha provocada por amalgama, tal vez, ¿no? Antiguamente sucedía esto por amalgama. Tenemos abscesos periapicales que se presentan por dientes necrosados, por dientes con hiperplasia gingival, ¿no? Perdón, hiperplasia pulpar, esto, ¿no? Entonces, nuevamente coloco esta foto porque aquí es lo que estoy trabajando ahora, en la mucosa alveolar, por debajo o por encima, en el caso que sea de arriba, del surco o la unión mucogingival. No tienen que olvidarse aquello. Esta es una foto común, ¿no? Que le hemos sacado del libro de Barrancos More, ¿no? Entonces ahí vemos, por favor, cómo es la parte de lo que es ¿no? Carranza, perdón, Carranza, ¿no? De encías, de periodontitis. Muy bien. Bueno, ¿cómo explicamos la presencia de estas manchas? Ahora lo he visto muy poco, pero antiguamente lo he visto. Sucedía por la apicectomía. El término apicectomía es esto. Fíjense, te hacen un tratamiento de conducto y sigue doliéndote o sigue supurando. Entonces el odontólogo determina que no puede limpiar más el conducto porque el problema está en tu hueso. Entonces te hace una ventana, abre, limpia, corta y llena de algún producto ahí adentro y lo costura, lo sutura. Así se ve. Eso hacemos. Esto se llama apicectomía. Y antiguamente agarraban un poquito de amalgama y tapaban aquí. Entonces la amalgama siempre se caía. Y con el tiempo venían, lo perdías la pieza o algo, venían esas manchas horribles, ¿no? Porque la resina aquí no pegaba. Pero ahora hay medicamentos especiales de endodoncia especializados, como el MTA que utilizan los odontólogos, que es muy biológico y se permite hacer obturaciones de la parte del conducto. Fíjense lo importante de eso, ¿no? También algunas obturaciones clase 3 de Black, ¿no? Clase 3 de Black, ¿no? Esas obturaciones de puntos de contacto podían meter amalgama dentro también. Entonces, eso es lo que pudiera suceder en lo que llamamos tatuaje de amalgama. Tatuaje de amalgama. Ahora no se olviden, si vemos estos casos, no, esto no puede ser tatuaje de amalgama, no puede ser. Esto es un melanoma, melanoma. Los melanomas son malignos, son agresivos y pasan mucho tiempo. Entonces tenemos que advertir al paciente, ¿no? Vamos a ver estas manchas negras, inmediatamente derivar al paciente a que se pueda hacer tratar, porque algunas veces hay que hacer una cirugía con margen de retirar, ¿no? Eso es importante, retirar. Entonces, melanoma.
Muy bien, el piso de la boca ya lo hemos estudiado, sabemos que es un elemento importante, lo revisamos, vemos todo lo que contiene, sabemos todos los elementos que tiene, lo palpamos, lo vemos, vemos las desembocaduras, que no exista ninguna irregularidad en esta zona. Muy bien, vamos explorando el piso de boca, podemos explorar con los dedos, podemos explorar tal vez intrabucal, extrabucal, vemos los frenillos, las glándulas salivales. Y algo importante, como dijimos, en el piso de la boca, es cuidar el piso de la boca, porque alguna fractura, algún diente extraído como un tercer molar extraído, te puede causar una infección en el piso de boca. Aquí, por ejemplo, claramente se ve que se ha extraído un tercer molar, ¿no ve? Aquí está lo que han hecho la incisión desde aquí, se han ido así, y han ido aquí, y aquí le han puesto la descarga que se llama, fíjense. Entonces, fíjense, está muy bien la herida cicatrizando, están muy bien hechos los puntos, ¿no? Entonces, tenemos que tener cuidado, ¿no? Tenemos que tener cuidado, cuidado las fracturas también. Las muelitas generalmente se sacan, los dientes se deben sacar con delicadeza, ¿no? No hay necesidad de hacer grandes cantidades de fuerza. Algunas veces ha sucedido que por querer sacar entero el diente te fractura. Y ahí estás perdido porque vas a tener que responsabilizarte de una fractura de un maxilar, lo que resulta complicado, ¿no? Complicado porque ahí es otra cosa ya. Tienen que ponerle algunos elementos de osteosíntesis, tienen que llevarlo a un especialista, no, no, ya es otra cosa, ¿lo ve? Muy bien, entonces fíjense el cuidado que tenemos que tener. Muy bien, estamos en el piso de boca, ¿qué patologías podemos encontrar? Podemos encontrar esto, que se llama lengua anquilosada, ¿no? Anquiloglosia, que ustedes conocen. Tenemos también lo que se llaman las ránulas, que son mucoceles grandes de las glándulas salivales, linguales, fíjense, ránulas. Tenemos estos que son los torus mandibulares. Exostosis mandibular también se llama, ¿no? Esto, que algunos pacientes tienen. No, no resulta ningún problema para ellos. Están totalmente acostumbrados. No les perjudica ni al hablar en realidad. Simplemente estos pacientes pueden tener problema el día que yo tenga que hacer una prótesis. ¿Qué tal si es una prótesis total? Esto tengo que operar, porque aquí le va a causar grandes problemas la prótesis total por esta exoptosis o torus mandibulares, ¿no? Muy bien. Tener cuidado, como dijimos, del piso de boca por este problema. Angina de Ludwig lo llamamos, ¿no ve? Las infecciones del piso de boca debajo de la lengua. Puede provocar grandes problemas al paciente, comprometiendo su vida. Si nosotros no podemos tratar a este paciente, hay que derivarlo inmediatamente. La responsabilidad de este paciente es rápido, es el problema, ¿no? La evolución. Fíjense, este paciente tiene hasta lo que se llama una traqueotomía, ¿no? Para que respire por ahí. Seguramente ya no puede respirar por este medio. Ya no puede respirar precisamente por la gran cantidad de materia purulenta a este lado. Estos son drenes. Le han metido drenes para que pueda drenar la pus por ahí. Es complicada la angina de Ludwig, tiene que ser tratada por un especialista. Paladar. Ya hemos dicho que tiene el paladar, lo podemos observar, que no tenga ningún inconveniente. Podemos ver las papilas, rafe medio, arrugas palatinas, rafe palatino, surcos gingivopalatinos, foviolas palatinas, ¿no? Toda esta zona podemos determinar. Podemos ver si el paladar es profundo también. Podemos ver la úvula, las campanillas, todo ellos podemos ver en lo que es el paladar, ¿no ve? El paladar lo clasificamos en blando y en duro, ¿no ve? Blando. Entonces todo esto lo clasificamos, hasta por aquí más o menos es el duro, lo que pasa aquí es el blando en el paladar. Entonces nosotros tenemos que determinar qué elementos existen ahí, qué puede estar causando problemas. Exploración del paladar blando y duro, estamos haciendo todo lo que tenemos que hacer. Ya conocemos el anillo linfático de Voltaire, que lo hablamos en la primera parte, ¿no ve? Conocemos también lo que encontramos es un arco palatogloso, palatofaringio y amígdalas palatinas. Eso más o menos en lo que es aquí, ¿no? Palatogloso, palatofaringio y al medio tenemos las amígdalas palatinas. Todo eso podemos encontrar nosotros cuando estamos hablando ya de la parte del istmo de las fauces. Todo lo que choca. Esto sería la
orofaringe, ¿no? La orofaringe para nuestro estudio. Ahí tenemos, ¿no? La orofaringe, todo lo que podemos ver. Vemos la parte más posterior también de la lengua, ¿no? Y donde choca nuestra vista es el istmo de las fauces. Todo esto, la famosa zona llamada orofaringe. Determinamos aquí. ¿Qué podemos encontrar en el paladar? En el paladar podemos encontrar lo mismo que hemos encontrado en la mandíbula. ¿Qué se llamaba esto? Torus palatino, se llama en este caso. Torus palatino. El paciente puede presentar el torus palatino. ¿Qué es la torus palatino? Es una exoptosis ósea. ¿Qué significa? Mayor cantidad de hueso. No es un tumor, pero benigno completamente. Nunca va a aumentar de tamaño. El paciente nació con eso, se le formó eso, este torus, ¿no? Vemos que simplemente vamos a tener problemas con el torus el día que quiera colocar una prótesis total. Ha perdido todos los dientes el paciente y necesito el paladar y eso tengo que operar. Tengo que aplanarlo, tengo que cortar todo este hueso. Y hay fresias especiales para hueso, para cortar, ¿no? Tampoco es muy complicado, ¿no? Se corta, se sutura y listo, ¿no? Se espera que cicatrice y después se tomarán las impresiones. Entonces simplemente es eso, ¿no? No es nada patológico. Tenemos estos pacientitos, ¿no? Con paladar profundo. ¿Cuáles son los pacientes con paladar profundo? Los hemos llamado pacientes con facies adenoidea, ¿no ve? Adenoidea. Entonces estos pacientes son respiradores bucales. Estos pacientes respiran por la boca y nos forman una estrechez del arco, una cara larga. Entonces hay que expandir su maxilar, seguramente con disyuntores palatinos, ¿no? Esos son unos disyuntores, quadrélix se llama, para expandir maxilares. Otra cosa que nos enfrentamos mucho en el istmo de las fauces son estas lesiones que se llaman las amigdalitis pultácea. Conocen ustedes. Seguramente en algún momento de su vida han debido tener, tal como yo, tal como todos, ¿no? Porque hemos tomado agua fría en estos momentos de frío, nos hemos ido a echar unos helados, tal vez respiramos por la boca porque estamos con constipación nasal, o tenemos nódulos en la nariz, ¿no? Entonces comienza estos problemas. Las amigdalitis pultáceas, que son tratadas por el médico, pero que también nosotros conocemos su tratamiento, ¿no? Es a base de penicilina, benzatínica, sódica, potásica. Eso lo van a llevar en farmacología seguramente, ¿no? Fíjense, ahí vemos las formas que le dije, los paladares, vemos la forma de las arcadas, la estrechez que le decía, fíjense, lo normal debiera ser esto, y esto es lo patológico, ¿no? Muy delgadito. Entonces va a ser apiñamiento dental. Y ahí tenemos lo que les decía, las amigdalitis pultáceas, ¿no? Pultáceas que se presentan. ¿Qué más podemos presentar? Se pueden presentar en la boca. Tal vez algunas comunicaciones bucosinusales, que no son tan comunes, ¿no? Pero se presentan comunicaciones bucosinusales por algún tratamiento mal realizado, tal vez un labio leporino, que se ha hecho la cirugía y al final no ha podido quedar muy bien, pudiera decirse así, y aparece esta comunicación incómoda. Incómoda porque el paciente habla feísimo, ¿no? Habla muy mal en esto, ¿no? A veces tenemos que construir una prótesis para que el paciente hable mejor. Entonces se puede hacer, pero también se puede mandar otra vez al cirujano, ¿no? Porque muchos pacientes no quieren ya ir, ¿no? Han recibido cirugías y prefieren que coloquemos una prótesis, ¿no? Algo que le tape esta entrada y puedan hablar normal. Se les coloca la prótesis y hablan normal. Aquí les digo lo que se llama la respiración bucal causa esa estrechez. Fíjense, este paciente por este diente erupcionado ya debe estar un poquito como 15 años, ¿no? 14 años. Entonces eso es un poquito ya elevada su edad para poder utilizar un disyuntor, ¿no? El disyuntor te abre esto, no te forma. Eso ortodóncicamente se hace, ¿no? Fíjense lo que podemos encontrar a nivel del paladar. Otra cosa que podemos encontrar son las herpeanginas. ¿Conocen las herpeanginas? Se presentan en los niños, ¿no? Algunas lesiones como lesiones por el uso de prótesis, ¿no? Prótesis, ¿no? Entonces, por ejemplo, es una inflamación por el uso de prótesis, ¿no?
algunos abscesos que pueden venir de algún diente que pueden derivar a ese nivel, algunas ulceraciones. Entonces, todo eso podemos encontrar a nivel del paladar, fíjense, tantas lesiones. Entonces, la herpes angina es una enfermedad viral. Se presenta mucho, no sé si mucho, pero en niños, en niños. Entonces, ¿cómo se contagia el herpes angina? Por la saliva. Entonces, cuidado que nosotros nos contagiemos también, ¿no ve? Hay que tener cuidado. Mucositis se llama esto, mucositis, que es una inflamación, fíjense, tal vez el paciente no higieniza su prótesis, no está lavando bien su prótesis, no está desinfectando, tiene muchas bacterias su prótesis, hongos, y le está provocando esta zona, ¿no? Esta mucositis. Entonces hay que tener cuidado. Muy bien, vamos a la clasificación de los paladares. Aquí tenemos una clasificación de las alteraciones que puedan suceder en el paladar, ¿no? Puede ser una fisura, una hendidura palatina solamente, como hemos mencionado, ¿no? Una hendidura solamente del labio también, ¿no? Del labio, o puede ser solamente del labio a ambos lados. Puede ser una hendidura del labio y el paladar, ¿bien? Labio y paladar. Puede ser unilateral o bilateral. O puede ser una hendidura del labio y del reborde alveolar. Fíjense, del reborde alveolar. Entonces, todos estos pudiéramos recibir pacientes de este tipo, pero generalmente no sucede. Generalmente la mayoría de los pacientes ya nos vienen después de haber recibido una cirugía, porque estas cirugías se los realizan después casi del nacimiento del paciente, ¿no? Se los realizan con el fin de que la cicatriz que quede puede ser casi nada. Eso es lo que vemos. Entonces, ¿por qué se forma? Porque existe un hueso llamado incisivo, ¿no ve? Un hueso incisivo, un agujero ciego, y de ahí comienza a unirse todo lo que son los dos procesos palatinos. Entonces, en un momento determinado, por la edad de la mamá, generalmente puede venir este tipo de lesiones en los pacientes. Muy bien, aquí está la clasificación de Larson, ¿no? Seguramente ustedes la han debido llevar o han debido estudiar un poquito en embriología, ¿no? Esta clasificación de Larson es la forma de una Y. Vemos que puede ser derecha, puede ir ahí el labio, labio paladar, labio y un poco rebordes, entra al paladar, y según vaya avanzando le dan una clasificación, fíjense, según vaya avanzando. Y puede llegar hasta dividir la úvula, fíjense, en ese puede llegar hasta dividir la úvula. Entonces puede suceder. Como les dije, el odontólogo ya cuando está ejerciendo no recibe casi pacientes que tengan estas lesiones. He recibido pacientes con recidiva, ¿no? ¿Qué significa aquello? La recidiva es cuando un paciente sí ha sido tratado ya. Ya le han hecho la cirugía, hasta dos, tres cirugías, pero otra vez hay una comunicación bucosinusal. Entonces, eso es lo que hay que tener el cuidado, ¿no? Entonces, hay muchos pacientes que ya están cansados de la cirugía, los rebordes vuelven a desprenderse y bueno, recurren a nosotros para colocar una prótesis, ¿no? Y colocamos prótesis para evitar de que hablen feo, para evitar que se meta comida a sus fosas nasales y que haya mucosidad de las fosas nasales. Entonces, fíjense, esta es la clasificación de Larson. Muy bien. Vamos a lo que es lengua. La exploración de la lengua es muy importante. Comenzamos a explorar primeramente en reposo. No hay necesidad de que el paciente saque la lengua. En reposo la exploramos, vemos la base, el dorso, los flancos y el vértice. Todo lo que podemos encontrar en la lengua. Esta es una lengua sana, no tiene problemas, ¿no? Es muy importante la lengua porque va a ayudar a la masticación, a la deglución, al lenguaje y al gusto. Entonces es un elemento sumamente importante para su revisión. Para su revisión la vamos a estudiar, la vamos a dividir por partes. Ahorita van a ver. Generalmente tiene la forma de un cono, ¿no ve? Separada por la B lingual. Dos partes anteriores y una parte posterior, ¿no? O la llamada porción faringe. Esa parte de la lengua. La vemos, revisamos, podemos utilizar una gasa para poder jalarla, llevarla a la derecha, llevarla a la izquierda, la lengua. Hacemos de esta manera toda la revisión de la cara superior de la lengua,
vemos las diferentes papilas que existen en las lenguas, la cara inferior de la lengua también, los bordes laterales, esto es importante. Alguna lesión que se presente en algún diente roto le va a cortar la lengua. Tal vez una obturación que no te han pulido bien. El odontólogo no ha realizado un buen pulimento, un buen terminado, pudiera decirse, de una obturación. La lengua se siente afectada, ¿lo ve? O se te desportilló una obturacióncita y te lastima la lengua. Tal vez les ha pasado en alguna oportunidad. O un diente que esté erupcionando comienza a lastimar los bordes laterales de la lengua, ¿no ve? Eso es la base de la lengua, donde están los músculos miloioideo, genioideo, ¿no ve? La punta de la lengua. Verificamos que no tenga ninguna lesión, que no tenga ninguna alteración. Vemos si hay alguna mancha, vemos la presencia de las ranuras, todo aquello en la lengua. Vamos a verla primeramente si es grande, si es normal, si es pequeña. La examinamos en reposo, el tamaño, el color, la forma, la consistencia. Le solicitamos al paciente que proyecte hacia adelante la lengua, que te toque con la punta de la lengua la comisura del lado izquierdo, la comisura del lado derecho. Vamos a ver su movilidad de la lengua. Vamos, no es muy bueno una lengua grande, tampoco una lengua chica. Ambas nos van a causar alteraciones en el paciente, ¿no ve? Ahí está la forma como se hace el análisis de la lengua. Y podemos encontrar ulceraciones, como aquí. Hay que ver por qué le está ulcerando. Tal vez, como les dije, generalmente algo pasó, algo se le rompió al paciente, ¿no? Una obturación se ha desportillado. Entonces tenemos que ver. Vemos dorsal, bordes laterales con la gasita, bordes laterales, podemos pedir que se toque la comisura, vemos que no exista ninguna alteración. Aquí están las venas raninas, aquí está el frenillo labial, diré lingual. Existen unas especies de bridas aquí también en la lengua que no son patológicas. Lo exploramos de esa manera la lengua. Entonces vemos que la lengua también tiene importancia en poder determinar los diferentes gustos. Salado dulce adelante, salado hacia los lados, ácido a los lados y amargo. Y la mezcla de ambos se llama umami, ¿no ve? La mezcla de. Entonces, por eso es que nos gusta tanto el dulce, ¿no? Porque es lo primero que sentimos en la lengua, la percepción de los gustos. Y aquí están las diferentes papilas que existen, papilas caliciformes, circunvaladas, foliadas, filiformes, fungiformes, sabiendo que las que más hay en la lengua son las papilas filiformes. Esas son las que más hay en la lengua. Esas son las más comunes de la lengua. Entonces, si se forma una lengua saburral, ¿qué papilas han crecido? Las filiformes. Las filiformes. Muy bien, entonces de esa manera ya hemos hecho todo lo que ha sido la parte semiológica de la exploración de la mucosa bucal o la mucosa bucal, peribucal y de la lengua. Entonces hemos hecho una exploración de los labios, revestimiento mucocutáneo, borde libre, exploración de la mucosa labial, 3, exploración de la mucosa yugal o de los carrillos o de las mejillas, exploración de la mucosa yugal anterior o retrocomisural, exploración de la mucosa yugal posterior. Eso hemos hecho como parte de este capítulo. Exploración de la mucosa gingival o de los rebordes alveolares. Exploración de la mucosa del piso, exploración de la mucosa del paladar blando, duro y istmo de las fauces. Y el último paso, la exploración de la mucosa de la lengua. Entonces ya hemos acabado. Ahora, ¿qué podemos encontrar en la lengua como patologías que ustedes deben conocer? La microglosia, una lengua pequeña, causa mucho problema. Una lengua pequeña se puede presentar en el síndrome de Pierre-Robins. Pierre-Robins. Esta lengua es pequeña, se va hacia atrás. Si la lengua es pequeña, los dientes se colapsan. No crece el maxilar, porque la fuerza de los músculos de la mímica facial y el orbicular de los labios hacen que tu maxilar sea atrésico. Entonces, todo eso tenemos que ver. Ahora, si hay una macroglosia, ya también los dientes se expanden, ¿no ve? Se expanden como si fueran dientes con muchos diastemas, ¿no ve? Los pacientes tienen esta forma de su cara. Se opera,
se hacen tratamientos, ¿no? No estoy tan seguro cuál es la técnica de cirugía, pero existe técnica de cirugía para reducir el tamaño de tu lengua. Entonces, la macroglosia puede ser congénita, así, o puede ser secundaria también por algún tumor, como un linfoma, un hemangioma, una acromegalia que puede causar un crecimiento de la lengua, desplazando los labios, evitando que el paciente pueda cerrar normalmente la boca. Entonces, no tiene que ser ni grande ni pequeña, porque tiene que haber una zona, como se llama, de armonía, ¿no? Entre la presión externa y la presión interna de la boca para que todo sea normal. Muy bien. Tenemos la glositis romboidal media, que es una especie de parche que se presenta a nivel medio, un parche en forma de diamante, que es la presencia de una zona desprovista de las papilas filiformes. Antiguamente se la decía que era una lesión por la falta del desarrollo del tubérculo impar de la lengua, pero por la fecha esto se dice como una lesión idiopática. ¿Qué significa idiopática? No conocida. Idiopática o esencial. Entonces no se sabe exactamente, pero si existiera hay que tener mucho cuidado para que no se irrite, no cause lesiones al paciente, no comience a haber algún cambio histológico en estas lesiones. Tenemos las lenguas hendidas. Esta es la lengua hendida. Esta. Se presentan algunas veces por factores raciales, ¿no? Toda la familia tiene. Tal vez por el tipo de factor racial que se ha presentado. Cuando es muy profunda esta hendidura, cuando es muy profunda, logra inflamar la zona del pliegue interno, ¿no? Está inflamada. ¿Por qué se inflama esto? Generalmente por la presencia de hongos, ¿no? Hongos. ¿Cuál es el hongo de la boca? El Candida albicans. Él puede ser el que va a causar esta lesión, ¿no ve? Candida albicans. Entonces, fíjense, entonces a esto se llama lengua hendida. Anquiloglosia ya hemos hablado, la lengua atada, la que está pegada al piso de boca, se hace una frenectomía, se lo lleva al fonoaudiólogo al paciente y comienza a recuperar su habla, ¿no? Porque los pacientes se les corta el frenillo y siguen hablando igual, se han acostumbrado, ¿no? Ya no pueden, no habla bien un paciente que tiene este problema. Entonces les cortas muy bien, queda muy bien, la lengua ya sale hacia afuera, todo, pero siguen hablando igual. Entonces hay que llevarles a un especialista del habla, fonoaudiólogo se llama. Entonces con ellos van a recuperar su forma normal de hablar, ¿no? De articular las palabras. Muy bien, tenemos la lengua pilosa negra. No he tenido la oportunidad de ver, ¿no? Pero se presentan en estados carenciales, estados de trastornos gástricos exagerados, pacientes con de adicción fuerte al tabaquismo, algunas veces hay un trastorno de, de la flora microbiana normal de la boca, se pueden presentar en pacientes que tienen generalmente candidiasis, pacientes que están ya con síntomas del VIH, ¿no? El SIDA, ya manifestación del SIDA, entonces se pueden presentar. Fíjense, estas lenguas son muy feas, ¿no? No he tenido la oportunidad de ver, he tenido la oportunidad de ver muy saburrales, pero no negras, ¿no? No negras. Lengua saburral, este tipo de lengua que le da un mal aliento al paciente, estancamiento de alimentos, papilas filiformes elevadas, ¿no? Restos de alimentos estancados, disminución de la saliva, puede ser un inicio de alguna patología a nivel del estómago, ¿no? Alguna gastritis que se pueda presentar, trastornos de hidratación, diarreas, estados febriles de los pacientes, ¿no? Entonces la lengua saburral. Por eso es que nosotros ya sabemos de que parte de la higiene bucal es el cepillado de lengua. No lo tenemos que repetir. Ustedes saben las técnicas de cepillado, de Charter, de Bass, todas ellas, la combinada, siempre está el lavado de lengua, ¿no? Entonces no debemos obviar aquello. Muy bien, tenemos la lengua dentada, esta lengua que se puede presentar generalmente en pacientes que esta lengua es un poquito grande, que se puede presentar por el choque que existe de esta lengua dentada a los dientes. Y esta lengua que se llama plegada, otros libros dicen escrotal, otros libros dicen radial, cerebral, fisurada. No quiero que
que confunden la fisurada con la hendida, ¿no ve? Esta lengua, que tiene que ver con algunos trastornos como el mongolismo, estados patológicos como la candidiasis, algunas alteraciones herenciales familiares que presentan esta lengua. Es irritativa, da mal aspecto, es una lengua que acumula alimentos, es una lengua que se irrita constantemente, se presenta generalmente en pacientes de una cierta edad. Fíjense las alteraciones patológicas que puede haber en esta lengua. Entonces, esta es la lengua radial cerebral, ¿no? Puede estar asociada al síndrome de Melkenson-Rosenthal, que lo hemos estudiado en el capítulo número 1, que ustedes lo pueden ver, como un signo es la lengua escrotalo-saural, ¿no? Entonces, fíjense, este tipo de lengua que puede existir. ¿Qué más? Atrófica denudada, que puede haber esta lengua, que se puede presentar patológicamente por un estado de anemia perniciosa, ferropénica, avitaminosis y la lengua bífida, ¿no? Que nunca he visto, pero de todos modos, ya esto tendría que ser o por un factor traumático o por pacientes que se han hecho hacer un tipo de corte porque bueno, por gusto, ¿no? Más que todo, queda así la lengua bífida, ¿no? Muy bien. Esta es una lengua común, se llama glositis migratoria benigna o lengua geográfica. Todavía se dice que tiene un origen desconocido. He tenido pacientes, he enviado al pediatra a mis pacientes, les han llenado vitaminas, les han dado proteínas, no se ha pasado del todo, ha vuelto a aparecer. Estas lenguas pueden ser por factores tensionales, algunos factores también desconocidos que se pueden presentar. En algún momento de nuestra vida hemos tenido alguna manchita de este tipo, ¿no? Han debido ver sus lenguas, en algún momento aparece algo así. Generalmente lo más acertado que se está hablando es factores carenciales de vitaminas, ¿no ve? Factores carenciales de vitaminas. Entonces, fíjense, este es el tipo de lengua glositis migratoria benigna o lengua geográfica. Muy bien, hasta aquí voy a tener que quedar porque es la última parte ya. Lesiones primitivas, ¿no? Lesiones elementales de la mucosa bucal, que comenzaríamos a hablar como retrospectiva de todas las lesiones que han sucedido y que hemos hablado. Hasta aquí, ¿tienen alguna pregunta, alguna duda en cuestión de mucosa? Adelante, por favor. ¿Hay preguntas, hay dudas? Una clase más y estamos habilitados para nuestro examen, ¿ya? Una clase más y estamos habilitados para nuestro examen. Esperemos poder terminar este tema. Yo voy a hablar con sus presidentes cómo podemos hacer para que este tema lo terminemos, pues. Yo porque este tema quisiera que entero entre al tema, al examen, que no son muchos temas para este examen. Tienen que, tienen que dar bien su examen, ¿no? Creo que es el 2, el viernes 2 a las 2 de la mañana, a las 7 de la mañana, creo que es, ¿no? Entonces yo con tiempo, les voy a pasar el aviso, ¿ya? Para que usted, y también les voy a completar su temática, todo en el campus, para que puedan preparar, porque mañana creo que tienen un examen ustedes, ¿no ve? De radiología. Entonces, de ahí ya tendríamos que dar el examen conmigo. Muy bien, ¿hay preguntas, hay dudas, algo que no ha quedado claro? Por favor. ¿No? Muy bien. Entonces, muy bien, muy bien. Un minutito, por favor. Comienzo a llamar lista. Alaca Brisa. Presente, doctor. Alaca. Un minutito. Aldana. Ancalle. Arequipa. Presente, doctor. Avendaño Luis Fernando. Sí, doctor. Bejarano Brigitte. Presente, doctor. Calle. Bejarano está presente ya. Sí, Calle. Bejarano.
Céspedes, Presente, doctor Céspedes. Yará, Presente, doctor. Kirari, Presente, doctor. Choque Armando, Condori, Choque Paola, Delgadillo, Presente, doctor. Guarita, Presente, Guarita, doctor. muy bien, Saigua, Sardán, Presente, doctor. ya, Vulca, Usagaste, Presente, doctor. Uriona, Presente, doctor. Subia, Presente, doctor. Salazar, Presente, doctor. Romero, Presente, doctor. Rojas, Presente, doctor. Rivera, Presente, doctor. muy bien, Quispe Janet, Presente, doctor Quispellanet. Va a disculpar, no podía prender mi micrófono. muy bien, Padilla Orlando, Presente, doctor. Montalvo, Mendoza, Presente, doctor. Mamani Felicidad,